bienvenido a todos los clasiqueros del FPC. Hoy hablando sobre el empate y debut gris de la selección española el día de ayer. Un resultado histórico para Cabo Verde, pero creo que acá, por lo que he visto toda esta mañana, muchos no están satisfechos con el planteamiento de la Fuente. Creo que salir sin extremos fue uno de los errores iniciales. Sabemos que quería incluir a Gavi, pero el hecho de que Ferran Torres estuviera por la banda, lo ideal era colocarlo por donde más rende, que es por la izquierda. Pero bueno, había que abrirle el hueco a Gavi para que entrara en el once titular, por eso jugó por la derecha Ferran. Y pues en el medio campo, en el papel se veía muy sólido con Pedri, el propio Fabián Ruiz y Rodri, pero ayer el nivel de jugador del Manchester City fue muy por debajo de lo habitual. El único que lo intentaba era Pedri y en el primer tiempo no se encontró en ningún momento profundidad. Cabo Verde jugó con un bloque muy bajo, unas líneas muy juntas, y obviamente ahí es cuando se necesitaba un extremo que encarara, que buscara obviamente el juego uno contra uno, pero no. España no tenía con qué porque salió sin ellos. Lo ideal era que hubiera jugado, no sé, Jeremy Pino o que hubiera jugado el propio Nico Williams, que entró súper tarde al partido, ya en el segundo tiempo. Pero España, por más que lo intentaba, no lo encontraba. Cucurella era el de los pocos que se proyectaba, pero a veces la superioridad numérica del rival no le permitía llegar más allá, y Pedri era con el que más conectaba era precisamente con Marc. Entonces, en el primer tiempo, si mucho se filtró una pelota que después pegó en el palo y ya está, pero España tuvo un primer tiempo aburrido, un primer tiempo donde era solo posesión, pero sin profundidad, y creo que ahí era donde De La Fuente tenía que meter la mano para el segundo tiempo. Sabía muy bien cómo estaba parado Cabo Verde, sabía muy bien lo que tenía que hacer, que era abrir el campo, pero no lo hizo, salió con los mismos 11 y siguió en el mismo juego, siguió en el mismo juego, y España no encontraba el camino. Bociña, el portero, ellos tuvo un muy buen desempeño, paradas impresionantes, y creo que también ese orden táctico demuestra mucho que solamente Cabo Verde tuvo una falta en todo el partido. También es virtud de ellos y también es porque España en ningún momento lo exigió. Eso también es una alarma, que España no lo haya exigido de esa manera. Y obviamente también un antirrécord, que en los primeros 30 minutos Oryazábal no hubiera tocado la pelota. Como desde el 66 eso no sucedía. Entonces eso habla mucho de que España en ningún momento generó un peligro constante en el arco de Cabo Verde. Ya ingresa Yamal, obviamente se sabe que viene una lesión y que estaban tratando de tenerlo en algodones para que llegue de una mejor forma en la etapa más difícil del mundial, pero tuvo que ingresar. Cuando ingresó en los primeros minutos que estuvo, sí generó un poco de desborde, pero ya después se diluyó total, no se volvió a encontrar ese Yamal. No sé si es que tiene un poco de susto por lo que viene tocado, no quiere perderse todo el mundial, entonces sí fue un poco arriesgado de parte de La Fuente. Ingresó Mikel Merino, pero no encontró los caminos, tuvo muy pocos minutos, y ya por ahí al final ingresa Nico Williams, pero ya para qué, ya faltaba muy poco. Los cambios los empezó a hacer al minuto 70. O sea, lo que había criticado, lo que se había dicho en el primer video del análisis de la selección española, el punto bajo es que por la banda izquierda no había nadie, porque era Fermín el titular, ahí se lesionó, y también uno de los puntos bajos eran las decisiones de La Fuente. De entrada, el planteamiento sin extremos fundió mucho el sistema táctico de España, no había con quién abrir la cancha, Pedri no tenía con quién descargar y poder proyectarse, entonces eso desgastó un poco también al jugador del Barcelona, que fue uno de los que terminó exhausto cuando terminó el partido, y eso que no se jugó a la velocidad que tiene acostumbrado España. Fue un partido lento, muy lento. Es más, ni siquiera la zona defensiva fue muy exigida, y Cabo Verde vino obviamente a generar peligro al final con un par de contragolpes y un tiro de esquina. Es más, Cabo Verde lo pudo haber ganado. Entonces ahí es donde se entra a cuestionar qué es lo que quiere jugar De La Fuente. Si España está esperando directamente a que un equipo le dé espacio, es muy complicado. Van a jugar con Arabia Saudita, que también es un equipo muy físico y que también sabe defender muy bien. Ayer se evidenció en el partido contra Uruguay. Y obviamente si hay que buscar esas variantes que le permitan enfrentar este tipo de rivales y abrir el camino. Pero es que España ayer no se le encontró forma alguna. Entonces, creo que si hay puntos muy bajos, hay jugadores que en el concepto de muchos, no lo digo yo, sino de lo que he escuchado acá en España, no merecen ser titulares, empezando por Gavi, pero no lo van a crucificar. Pero es que el equipo necesita a alguien que abra la cancha. Cucurella es uno de los que más se proyecta y necesita un acompañamiento. Necesitan ser superiores en esa área del terreno de juego para poder generar peligro. Es más, en un momento llegó España a que llegaban al borde del área, no tenían
cómo conectar con un jugador para rematar, porque hicieron muchos remates de media distancia y todos desviados, y empezaron a generar centros. Ferran Torres no va a bajar una pelota, Oyarzabal tampoco, ni Merino tal vez, pero no siempre estaba en el área, entonces ahí había que ingresar a Borja Iglesias. Si va a comenzar a tirar centros, que haya un jugador que es un 9 neto, que le permita a usted obviamente bajar esas pelotas, si era idóneo para Borja Iglesias, pero tampoco lo ingresó, entonces se cuestiona un poco tanto el planteamiento como los cambios tardíos por parte de la fuente. España tiene que recomponer mucho, esto es una señal de alarma, es una de las favoritas y obviamente tiene con qué pelear el título, pero si va a salir con esa incapacidad de poder darle la vuelta a un partido donde un equipo se defiende constantemente, se le cuestiona mucho a De La Fuente qué es lo que estudia el rival. Entonces se viene un partido con Arabia Saudí que va a ser más o menos lo mismo, solo que esto sí genera muchísimo más peligro arriba si se les da el espacio. Y luego se viene el partido con Uruguay, el partido más difícil de la fase de grupos de España y pues a esperar a que levante cabeza menos de una cabos. Yo creo que España clasifica la siguiente ronda, pero hay que esperar. Este mundial está muy atípico, entonces cualquier cosa puede pasar.